Vamos a empezar el tema de cardiopatías congénitas. Bueno, cardiopatías congénitas también es un tema bien extenso, así es que lo hemos tratado de resumir lo máximo que se pueda, ¿ya? Bueno, primero, para entender bien lo que es cardiopatías congénitas, vamos a hablar un poco de la circulación fetal, cómo es que se produce la circulación en el feto durante el parto y el periodo de adaptación durante el nacimiento, para entender algunas de las cardiopatías congénitas acianóticas, sobre todo de las que tienen shunt o cortocircuito. Bueno, la circulación fetal, como sabemos, algunas cosas que debemos de tenerlo bien en claro es que los pulmones fetales sabemos que están llenos de líquido sin función respiratoria, pero son fisiológica y metabólicamente activos, y la presión pulmonar in útero es alta por aumento de la resistencia vascular pulmonar. El feto, cómo intercambia el oxígeno y los nutrientes, lo realiza a través de la placenta, y el cordón umbilical va a tener una vena con sangre oxigenada y dos arterias que van a estar conformadas por sangre venosa, ¿no? Eso lo tenemos claro. Entonces, toda la sangre que va a ingresar hacia la aurícula derecha se va a dirigir por la vena cava inferior, va a pasar por la aurícula derecha y se va a dirigir hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval o del agujero oval que se va a encontrar en el momento de la gestación permeable. Entonces, aquí tenemos un primer shunt, que es el shunt que se produce de derecha a izquierda a través del foramen oval. Y de allí la sangre va a pasar hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a pasar hacia la aorta. Desde la aorta ascendente la sangre pasa al resto del cuerpo, saltándose el circuito pulmonar, irrigando especialmente, ¿qué cosas? Corazón a través de las arterias coronarias y lo que es el cerebro a través de los troncos brachiocefálicos. Muy bien, la sangre que va a quedar en la aurícula izquierda, ¿con quién se va a mezclar? Con la sangre de la vena cava superior, que es la que va a transportar toda la sangre de la vena, toda la sangre venosa del cuerpo superior, la cual va a contener poca cantidad de oxígeno y va a pasar hacia el ventrículo derecho y de allí va a pasar hacia la vena pulmonar. Entonces, debido a la alta resistencia del flujo hacia los pulmones, la mayoría de la sangre de la arteria pulmonar pasa a la aorta a través del ductus arterial botal, o sea, a través del ductus arterioso, que vamos a ver en las cardiopatías congénitas, se consideran como persistentes. Ese sería el segundo shunt que encontramos en la circulación fetal. Entonces, más o menos la tercera parte de la sangre de la aorta descendente va a irrigar los órganos abdominales y los miembros inferiores, y 2/3 se reúne con las dos arterias umbilicales que llegan a la placenta para el intercambio sanguíneo. Esas características van a hacer que el sistema circulatorio fetal sea muy eficiente, y la sangre del ventrículo izquierdo está más o menos en un 15 a 20% más saturada que la del ventrículo derecho. En la vena cava inferior, que es la que recoge toda la sangre venosa de la porción inferior, en un 60% la saturación, y la presión del oxígeno fetal es cercana entre 20 y 25 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con el trabajo del parto? El trabajo del parto y el parto van a desencadenar una asfixia fetal transitoria que va a estimular los mecanismos bioquímicos mediados por quimiorreceptores periféricos, vasoreceptores, receptores adrenérgicos, y van a preparar al feto para el nacimiento. Entonces, durante el nacimiento, el producto va a sufrir una asfixia, pues, ¿no? Entonces, al sufrir la asfixia, tras el trabajo de parto, va a cesar la circulación umbilical, el recién nacido se asfixia e inicia un esfuerzo inspiratorio. Por lo tanto, la presión disminuye, se produce una expansión pulmonar, va a entrar aire a los alvéolos, por lo tanto va a causar una vasodilatación del lecho vascular y por lo tanto una disminución de la resistencia vascular pulmonar. Recuerden que el feto inútero tiene una alta resistencia vascular pulmonar, y la resistencia vascular sistémica es menor que la resistencia vascular pulmonar. Entonces, tras la asfixia, se produce esta disminución de la presión con expansión pulmonar, vasodilatación del lecho vascular y por lo tanto una disminución de la resistencia vascular pulmonar. El contenido de oxígeno del corazón izquierdo y circulación sistémica aumentan rápidamente, y la saturación de oxígeno arterial aumenta más o menos de un 65% a un 93%. Entonces, ¿qué es lo que produce todo este fenómeno de asfixia? Va a provocar cambios en las gradientes de presiones, por lo tanto se va a producir aquí el cierre de los cortocircuitos fisiológicos. El foramen oval es el que se cierra prácticamente a los pocos minutos por aumento de la presión hidrostática de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha la cierra, por una mayor resistencia vascular desde el territorio pulmonar. El ductus arterioso todavía se va a mantener permeable algunas horas por el aumento de la resistencia vascular sistémica, y va a haber una inversión del shunt de izquierda a derecha, y las causas que van a ocasionar el cierre del ductus arterioso va a ser la inhibición de la síntesis de la prostaglandina E2 e I2, el aumento de la presión de oxígeno
El ductus arterioso va a tener dos cierres, un cierre funcional que se va a iniciar a partir de las más o menos entre las 4 y 12 horas de vida. El 20 a 42% se cierra en las primeras 24 horas, el 82 a 90% en las primeras 48 horas y miren, a las 96 horas recién se produce el 100% de los cierres, o sea que un recién nacido podemos encontrar todavía persistencia del ductus, sí, porque el 100% recién se cierran a las 96 horas. Y el cierre anatómico se produce recién alrededor del tercer mes en el 100% de los recién nacidos sanos. Por eso es que cuando auscultamos un recién nacido posterior al tercer mes y tenemos la sospecha de un PCA, se debe cerrar. Antes del tercer mes se puede pensar en que esta persistencia del conductus arterioso puede permanecer todavía aún permeable hasta que cumpla los 3 meses de recién nacidos. Muy bien, entendiendo entonces esta parte de la fisiología fetal y neonatal o del nacimiento, vamos a entrar a lo que son las cardiopatías congénitas. Primero, para hablar un poco de estadísticas, las cardiopatías congénitas, de los 400.000 a 450.000 nacimientos al año, más o menos del 0.8 al 1% presentan cardiopatía, algún tipo de cardiopatía congénita. Este 0.8 a 1% representa entre 3.200 a 4.000 niños al año que tienen la cardiopatía congénita, de los cuales el 85% sobreviven con una evolución natural, o sea, a través de algún procedimiento para su corrección como cirugía o intervencionismo. Por lo general, las cardiopatías congénitas cianóticas son de buen pronóstico y las cardiopatías congénitas cianóticas son, por lo general, las cardiopatías que no llegan a la adultez o llegan en menor proporción. Entonces, de estos 3.200 a 4.000 niños, 3.000 casos nuevos al año alcanzan más o menos la adolescencia. Y tenemos que también una población importante que tiene cardiopatía congénita en adultos, que vamos a verlo posteriormente. Entonces, ¿cuáles son las causas de las cardiopatías congénitas? Vamos a tener una serie de factores que los hemos dividido entre factores ambientales y factores genéticos, y dentro de esas enfermedades, ¿cuál es la patología o la cardiopatía congénita que más se asocia con mayor frecuencia? La rubiola se asocia más con ductus arterioso persistente, por ejemplo. El alcohol, el consumo de alcohol en la madre gestante con la comunicación interventricular, el consumo o la permanencia de litio en sangre con anomalías tricuspidias, que son anomalías bien raras, pero se presenta. La diabetes materna, que es una enfermedad muy frecuente, se asocia con comunicación interventricular y con transposición de grandes arterias. El lupus eritematoso materno con bloqueo auriculoventricular congénito. Y tenemos algunos factores genéticos como el síndrome de Down, acuérdense, canal auriculoventricular, la coartación de aorta que se presenta en mujeres con un fenotipo de síndrome de Turner, siempre coartación de aorta en mujer, pensar en la posibilidad de síndrome de Turner, el síndrome de Noonan con estenosis pulmonar y el síndrome de George con tronco arterioso o tronco arterial único. Entonces vamos a dividir las cardiopatías congénitas en cardiopatías que sean acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha, acianóticas que no tengan cortocircuito, las cianóticas y otras que no entran dentro de esta clasificación clásica. No vamos a revisar el 100% de las cardiopatías congénitas porque realmente no terminaríamos en una clase. Entonces, en las cardiopatías congénitas que presentan cianosis, ¿a qué vamos a llamar cianosis? Cianosis va a ser el color azulado que adquiere la piel y las mucosas, pero cuando la hemoglobina reducida es superior a 5 gramos por 100 milímetros. Eso se denomina cianosis. Hay cianosis cardíaca cuando la sangre venosa de las cavas sale por la aorta sin haber pasado por los pulmones. Eso también tenemos que tenerlo bien en claro. Y algo importante en la cianosis es que por más que nosotros coloquemos oxígeno a un paciente, no va a mejorar. ¿Puede haber cianosis que mejore con oxígeno? Sí, en enfermedades que son eminentemente respiratorias o de tipo colágenopatías, que de repente pueden presentar algún trastorno de hipertensión pulmonar secundaria y como consecuencia de cianosis, sí existen, pero estas se recuperan con oxígeno. Sin embargo, las cardiopatías congénitas cianóticas son cardiopatías que no mejoran con oxígeno. Muchas veces, inclusive en los neonatos que presentan cianosis, y se sospecha de una cardiopatía congénita cianótica, es contraproducente la colocación de oxígeno. Muy bien, entonces siguiendo con la clasificación, vamos a tener primero las acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha. Yo les recomiendo que esta clasificación la memoricen bien, ya posteriormente llegando a casa. Es muy importante esta clasificación para que ustedes puedan discernir el resto o la fisiopatología de estas enfermedades. Tenemos las que tienen cortocircuito auricular. O sea, si es cortocircuito auricular, recuerden que tiene que ser a través del septum interauricular,
y vamos a tener allí lo que es la comunicación interauricular con sus divisiones que vamos a ver en la exposición de CIA. Tenemos la comunicación interauricular más la estenosis mitral, que se conoce como síndrome de Lutten-Baker, el drenaje venoso anómalo parcial de venas pulmonares, porque el drenaje venoso anómalo total de venas pulmonares es una cardiopatía congénita cianótica, parcial, recuerden que es una cardiopatía acianótica con cortocircuito de izquierda a derecha. Tenemos también el cortocircuito ventricular, o sea, el problema es a través del septum interventricular. Vamos a tener aquí la comunicación interventricular con insuficiencia aórtica, la comunicación interventricular con cortocircuito de ventrículo izquierdo hacia aurícula derecha. Y vamos a tener como tercera clasificación los cortocircuitos desde la aorta hacia el corazón derecho. Entonces, aquí tenemos lo que son las rupturas de los aneurismas, por ejemplo, el seno de Valsalva, las fístulas auriculoventriculares coronarias, el origen anómalo de la arteria coronaria izquierda, que se puede originar en la arteria pulmonar, es una malformación congénita frecuente de las arterias coronarias. Tenemos también los cortocircuitos aortopulmonares, donde tenemos la ventana aortopulmonar, la persistencia de conductus arterioso, el cortocircuito a varios niveles, ¿no? Canal aurículo ventricular completo, CIB más CIA, CIB más PCA, una serie de combinaciones. Y vamos a tener aquellas cardiopatías congénitas acianóticas sin cortocircuito, que van a ser divididas entre malformaciones del corazón izquierdo y malformaciones del corazón derecho. Dentro de las malformaciones del corazón izquierdo, la obstrucción de flujo o hacia la aurícula izquierda, tenemos aquí las estenosis de las venas pulmonares, la estenosis mitral, el cor triatriatum, la insuficiencia mitral, fibrolastosis endocárdica, estenosis aórtica en sus 3 niveles, la insuficiencia aórtica y la coartación de aorta. Y vamos a tener las malformaciones del corazón derecho, la anomalía de Epstein, que es una patología no tan infrecuente, la estenosis pulmonar en sus 3 niveles y la insuficiencia pulmonar y dilatación idiopática de la arteria pulmonar. Y luego vamos a tener las cardiopatías congénitas cianóticas, las vamos a dividir en 2, las que tienen mayor flujo pulmonar y las que tienen bajo flujo pulmonar. Las que tienen alto flujo pulmonar, de todas estas, las que tienen que recordar siempre es la transposición de grandes arterias, que es más o menos relativamente frecuente, sobre todo en los recién nacidos, es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. El drenaje venoso pulmonar anómalo total, que es una patología que recuerden que se presenta con cianosis, cuando es total y parcial es acianótica. Tenemos también la doble salida ventrículo derecho de tipo Tau-Sin-Bin, el tronco arterioso común, el ventrículo único sin estenosis pulmonar, aurícula única. O sea, en realidad la clasificación de cardiopatías congénitas es bien compleja. Y el flujo pulmonar normal o disminuido, vamos a tener la atresia tricuspidia. Recuerden aquí la tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita cianótica frecuente, sobre todo en la adolescencia y la adultez. La estenosis pulmonar más C y B y el ventrículo único con estenosis pulmonar. Muy bien, esta clasificación sí es importante que se la memorice, ¿ya? Porque de acá surgen muchas preguntas para el examen, solamente cianótica con flujo pulmonar alto, cianótica con flujo pulmonar disminuido, o acianótica de izquierda a derecha, etc. Muy bien, y las otras que no entran dentro de esta clasificación depende de las cardiopatías congénitas asociadas, las que van a determinar si va hacia el lado de cianosis o va hacia el lado de acianosis. Tenemos la transposición corregida de grandes arterias, las malposiciones cardíacas y los bloqueos auriculoventriculares completos congénitos. Algunos tips que tienen que también memorizar, que son las cardiopatías congénitas las más frecuentes. De las acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha, la comunicación interventricular es la más frecuente en los niños, la interauricular es la más frecuente en los adultos y la persistencia de conductus arterioso. Las acianóticas sin cortocircuito tenemos la coartación de aorta y la estenosis pulmonar, la coartación de aorta que muchas veces se puede asociar a válvula aórtica bicúspide, y dentro de las cianóticas, transposición de grandes arterias en recién nacidos, o sea que es más frecuente en recién nacidos, y tetralogía de Fallot, que serían en infantes, adolescentes o adultos. Muy bien, entonces vamos a empezar ya con los temas que nos corresponde revisar. Primero vamos a empezar con lo que es la comunicación interauricular, mencionar que la comunicación interauricular es una cardiopatía congénita frecuente del adulto, ¿no? Porque por lo general esta cardiopatía no trae mayor sintomatología durante la niñez, adolescencia, sobre todo de la más frecuente que es la de tipo ostium secundum.
Entonces, recién es captada muchas veces en la etapa de la adultez, donde presentan los síntomas, sea de falla cardíaca o arritmias cardíacas producidas por esta comunicación interauricular. Entonces, vuelvo a reiterar, es una cardiopatía congénita frecuente, pero presentada sobre todo en la etapa de la adultez. Muy bien, entonces si es comunicación interauricular es a través del septum interauricular. Aquí vamos a encontrar la pared que divide la aurícula derecha y por acá atrás se encuentra la aurícula izquierda. Entonces, esta cardiopatía congénita se divide en 4 tipos. La más frecuente, casi en un 80%, el ostium secundum, que es la que se produce a nivel del foramen oval. Por eso muchas veces se le llama también de tipo ostium, comunicación interauricular tipo foramen oval, en algunas clasificaciones, pero es lo mismo que es ostium secundum, ¿no? Que se encuentra en la porción del foramen oval. Tenemos también la comunicación interauricular de tipo seno venoso, que es rara, más o menos un 5%, que puede estar ubicado en la desembocadura, próxima a la desembocadura de la vena cava superior o próxima a la desembocadura de la vena cava inferior. O sea, tenemos ahí a su vez 2 tipos. Tenemos el SEIA de tipo ostium primum, que es la que se ubica en la porción inferior del tabique interatrial, y que muchas veces es confundido con el canal aurículo-ventricular, porque está tan distal hacia el septum interatrial que pareciera existir solamente una válvula, ¿no? Y tenemos el último que no se menciona aquí en esta gráfica, pero la comunicación interauricular de tipo seno coronario, que es en la desembocadura básicamente el seno coronario, que lo vamos a ver en otra diapositiva, ¿ya? Entonces, muy bien, la más frecuente, entonces, como hemos mencionado, va a ser el tipo ostium secundum, que es la comunicación interauricular más frecuente, y a diferencia de lo que sucedía en la circulación fetal, donde el shunt era de derecha a izquierda, aquí nosotros vamos a tener que en esta etapa, recuerden que las resistencias vasculares sistémicas, o sea, del lado izquierdo, son mayores que la resistencia vascular pulmonar, por lo tanto, la presión existente en la aurícula izquierda supera la aurícula derecha, entonces el shunt va a ser de izquierda a derecha. Entonces, mirando solamente esta gráfica para entender bien qué es lo que pasa, la fisiopatología, y luego ya vamos a reforzar con la parte teórica de las siguientes diapositivas. Si vemos que el shunt se incrementa de izquierda a derecha, ¿qué va a pasar con las cavidades derechas? Van a dilatarse, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el ostium secundum. Como llega un mayor flujo de las cavidades izquierdas hacia las derechas, la aurícula derecha se dilata, el ventrículo derecho se dilata. Por lo tanto, va a llegar una mayor cantidad de sangre hacia la arteria pulmonar, por lo tanto va a existir plétora pulmonar e hipertensión pulmonar. Obviamente esto es con el paso de los años, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología y el cuadro clínico va a ser en función a todas las consecuencias de esta dilatación de cavidades derechas que se produzca. Entonces, todo lo que vamos a señalar aquí es del ostium secundum porque es la cardiopatía congénita más frecuente. La frecuencia de la comunicación interauricular es más o menos del 7% en el nacimiento y representa el 40% de las cardiopatías congénitas encontradas en el adulto. Predominantemente sexo femenino, 2:1, y actualmente con los métodos ya existentes de la ecocardiografía, el cateterismo cardíaco, etcétera, el diagnóstico se puede realizar de manera precoz. Sin embargo, la clínica sigue siendo importante, ¿no? Desdoblamiento fijo de segundo ruido cardíaco, sin necesidad de que exista o no un soplo, pero el desdoblamiento fijo de segundo ruido cardíaco es comunicación interauricular hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es en la clínica. La supervivencia natural por encima de los 50 años es solo del 50% porque ya pasada esta edad ya van a presentarse los síntomas de la falla cardíaca. ¿De qué va a depender el inicio precoz o no de la falla cardíaca? Del tamaño de del ostium secundum, ¿no? Del tamaño de este shunt que se presente en la comunicación interauricular. Para poder entender un poquito esa parte de lo que es el gasto pulmonar y el gasto sistémico, les he traído una gráfica en la cual observamos de que el gasto pulmonar debe ser igual al gasto sistémico, no en una persona normal. ¿Qué significa? Que todo lo que entra hacia el lado derecho es igual a lo que va a salir por el lado izquierdo, ¿no? O sea, ambos gastos, tanto pulmonares como el gasto sistémico, deben ser iguales. Por eso la relación entre gasto pulmonar y gasto sistémico es igual a 1. A la aurícula derecha que llegan de la circulación sistémica a través de la vena cava superior y la vena cava inferior, toda la sangre que se recolecta de todo el sistema, de todo el organismo.
Por lo tanto, va de la aurícula derecha se va a dirigir hacia el ventrículo derecho sale a través de la arteria pulmonar, recuerden imaginariamente un corazón, de la arteria pulmonar a través de las venas pulmonares va a regresar hacia la aurícula izquierda, ¿no? Entonces es el mismo volumen, es el mismo flujo, de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo se va hacia la circulación sistémica a través de la aorta. ¿Y quiénes recogen? Las venas cava superior y la vena cava inferior. Por lo tanto, este QPQS, que es la relación entre el gasto pulmonar y el gasto sistémico, debe ser igual a 1. Es importante que recuerden esto porque depende de esto muchas veces la oportunidad de la intervención quirúrgica en las diferentes cardiopatías congénitas. Muy bien. Entonces, en la comunicación interauricular, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a respetar este circuito, ¿no? Porque vamos a tener un shunt de aquí que va a ir desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, del flujo que va de la aurícula izquierda, parte del flujo va a ir de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, pero parte de ese volumen se va a dirigir hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, el volumen que se dirige hacia el ventrículo derecho y la arteria pulmonar incrementa. Y al incrementar, van a dilatar, ¿qué cosa? Las cavidades derechas, ¿no? Y van a aumentar el flujo de las arterias pulmonares hacia los pulmones y por lo tanto va a haber un mayor retorno de las venas pulmonares. Por lo tanto, esta relación de gasto pulmonar con gasto sistémico va a ser obviamente mayor a 1. Cuando esta relación es por encima de 2, se piensa recién en la oportunidad de la intervención quirúrgica. Entonces, muy bien, dentro de la fisiopatología volvemos a recalcar del cortocircuito de izquierda a derecha con una sobrecarga diastólica del ventrículo derecho y por lo tanto va a haber un incremento en el flujo pulmonar y eso es lo que vamos a ver en los exámenes auxiliares, ¿no? El tipo de septum ostium secundum, para recordar algunas cosas puntuales nada más, se produce ¿por qué? Por una reabsorción del septum primum en la zona oval. Este representa el 80%, el septum primum es un defecto en los cojinetes endocárdicos, incluso el septum de tipo septum primum se toca en la clasificación de lo que es canal auriculoventricular y no se toca en esta clasificación de comunicación interauricular porque tiene una conducta y un comportamiento completamente diferente. Pero recuerden que el septum primum es defecto en los cojinetes endocárdicos, no tiene nada que ver con la reabsorción del septum. El secundum es por una reabsorción o muerte celular del septum primum. El venoso es por una reabsorción en la parte alta del septum secundum y el seno coronario simplemente se produce porque hay una dilatación a nivel del seno coronario que se produce este tipo de cardiopatía congénita. Entonces, ¿cómo va a ser la evolución de la clínica en esta cardiopatía congénita? Al inicio, durante la infancia, más o menos alrededor de los 30 y 40 años, este cortocircuito que es de izquierda a derecha, el paciente va a estar asintomático. Puede ser de pequeño, si es que este shunt es grande, puede existir infecciones respiratorias, algunas arritmias auriculares asociadas, como fibrilación auricular, arritmias o ectopias supraventriculares o arritmias auriculares. Posteriormente, como ya empieza a haber mayor sobrecarga de cavidades derechas y va a incrementar el hiperflujo pulmonar, se va a producir la hipertensión pulmonar y aquí, en este paso, cuando ya se produce la hipertensión pulmonar, se invierte el cortocircuito de lo que era de izquierda a derecha, como van a aumentar las resistencias pulmonares, el cortocircuito se va a dirigir de derecha a izquierda y ahí vamos a tener lo que se llama el síndrome de Eisenmenger, que lo vamos a ver posteriormente. Al invertirse ya este cortocircuito, ya el paciente entra en falla cardíaca alrededor de los 30 a 40 años. ¿Qué vamos a encontrar en la clínica? En la ocultación a nivel del foco pulmonar, lo que vamos a encontrar es un desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido cardíaco. Este parámetro clínico es el diagnóstico de comunicación interauricular. ¿Podemos encontrar un soplo protomesosistólico? Sí, se puede encontrar un soplo dependiendo de la intensidad de la hipertensión pulmonar. En el electrocardiograma, otro dato importante es el bloqueo de rama derecha, que puede ser completo o puede ser incompleto. Estamos hablando de ostium secundum, ¿no? Entonces, paciente que tenga clínicamente desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido cardíaco y además en el electrocardiograma evidenciamos signos de sobrecarga derecha como desviación del eje hacia la derecha y con bloqueo de rama derecha sea incompleto o completo, es comunicación interauricular de tipo ostium secundum hasta que no se demuestre lo contrario. Miren, y a diferencia de la comunicación interauricular de tipo ostium primum, donde más bien el eje puede estar ligeramente desviado hacia la izquierda y el patrón electrocardiográfico frecuente en el CIA ostium primum es el hemibloqueo anterior izquierdo, a diferencia del tipo ostium secundum.
¿Qué vamos a encontrar en la radiografía de tórax? Cardiomegalia, ¿con qué cavidades predominantemente? Cavidades derechas. Dilatación de la arteria pulmonar, hiperflujo en la zona de las arterias pulmonares. En el ecocardiograma, que es el estudio que nos hace el diagnóstico definitivo, vamos a evidenciar ese shunt de izquierda a derecha a través del septum interauricular. Nos va a permitir determinar también el grado de hipertensión pulmonar y la severidad y la dilatación de las cavidades derechas. La resonancia magnética también es un estudio que nos permite el diagnóstico, con las mismas características que el ecocardiograma. Muy bien, entonces este es un electrocardiograma clásico de una comunicación interauricular de tipo ostium secundum. Vemos aquí que el eje está desviado hacia la derecha y vemos este patrón electrocardiográfico que ya vimos, R en derivaciones derechas B1, B2. Puede ser R minúscula con R mayúscula o R mayúscula con R mayúscula, cualquiera de las RSR que les pongan en el examen, que representa un bloqueo de rama derecha, más un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, es CIA de tipo ostium secundum. Y la radiografía de tórax, vamos a ver que va a haber un incremento justamente de un hiperflujo en las arterias pulmonares con pérdida de la silueta de las cavidades derechas, porque existe crecimiento de las cavidades derechas, ¿no? Este es en una persona un poco, de un niño pequeño, no se ve tanta dilatación de las cavidades derechas, pero ya vemos que hay una pérdida de la silueta, ¿no? El hiperflujo pulmonar que vemos aquí que está incrementado. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento obviamente tiene que ser el cierre del defecto, ya sea quirúrgicamente o por medio de un dispositivo oclusor a través de un catéter. Pero ¿cuándo tiene la indicación del cierre? Cuando la relación de QP-QS es por encima de 1.5. O sea, si yo tengo un niño que tiene una comunicación interauricular en la cual se mide la relación de la resistencia pulmonar con la resistencia sistémica y me dice que está en un valor de 1, o sea que no hay variación, no tiene indicación todavía de cierre, se puede esperar, ¿no? Vigilantes, pero se puede esperar. Si tiene 1.4 tampoco tiene indicación de cierre. El cierre se da cuando la relación de QP-QS es por encima de 1.5. Si el cierre se hace antes de los 25 años, la supervivencia obviamente a largo plazo es similar a la población general, no vamos a tener disminución de la supervivencia en este tipo de pacientes. Dos formas que se tienen, el Amplatzer, que tiene indicaciones precisas cuando este cortocircuito es pequeño, con ciertas dimensiones en las uniones a nivel de la aorta, de la distancia entre el septo interatrial, etcétera. Se realiza a través del cateterismo cardíaco y simplemente es un dispositivo que lo que hace es obstruir la zona del shunt, ¿no? Es como un disco, un doble disco que se coloca a través de percutáneamente. Muy bien. Entonces, la comunicación interauricular que se asocia con afectación de los cojinetes endocárdicos es ostium primum. Muy bien. La comunicación interauricular que se asocia con hemibloqueo izquierdo anterior en el electrocardiograma es, ¿cómo es el de tipo secundum? Secundum, a ver, recuerden chicos, ¿cómo es el CIA de tipo ostium secundum? Clínicamente, ¿qué debe haber? En el secundum, desdoblamiento del segundo ruido cardíaco y el electrocardiograma, claro, sobrecarga de cavidades derechas, o sea, bloqueo de rama derecha. Entonces, esto definitivamente no es un ostium secundum, ¿no? Tiene que haber sobrecarga de cavidades derechas con bloqueo completo o incompleto de rama derecha. Entonces, ¿quién se asocia con el bloqueo izquierdo anterior? El CIA de tipo ostium primum, ¿ya? Vuelvo a reiterar, el de tipo ostium secundum, sobrecarga de cavidades derechas, bloqueo incompleto o bloqueo completo de rama derecha, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el hallazgo exploratorio más característico de una CIA y que además desaparece cuando se desarrolla el síndrome de Eisenmenger? Eisenmenger lo vamos a ver después de comunicación interventricular porque se asocia con ambas partes. A ver, ¿cuál es el hallazgo exploratorio independientemente de las alternativas de un CIA tipo ostium secundum? Clínicamente, desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, ¿no? Entonces acá dice soplo mesosistólico inducido por el paso del flujo a través del orificio septal. No, porque en realidad eso no sopla. Lo que sopla es finalmente el hiperflujo pulmonar. Por eso no todos los pacientes con comunicación interauricular tienen soplo. Aquí lo característico es el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono, aumento de la intensidad del primer tono, no tiene nada que ver, y el soplo mesodiastólico por hiperflujo a través de la tricúspide.
La respuesta es la B, desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono. 4, a ver, vamos a ver. Una mujer de 53 años que es asintomática, se le realiza una radiografía de tórax por haber sido diagnosticado su marido de tuberculosis pulmonar y tener un mantus de 17 milímetros, están pensando en tuberculosis. La radiografía muestra cardiomegalia, ya estamos pensando en un corazón grande, con dilatación de la arteria pulmonar. Si hay dilatación de la arteria pulmonar es porque hay hiperflujo pulmonar, ¿no es cierto? Entonces ya hay ciertas cardiopatías que vamos a descartar. Y aumento de la trama vascular. En la auscultación se encuentra un soplo sistólico eyectivo pulmonar. En este caso ya hay un soplo que se presenta a nivel del foco pulmonar, porque justamente les estoy mencionando que cuando existe el hiperflujo pulmonar es que se ausculta el soplo. Con desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono. El EKG muestra desviación del eje a la derecha con patrón RSR en precordiales derechas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver. Láncense, chicas, con lo que sea, aunque sea digan tuberculosis, no importa. A ver, ¿qué es? CIA, ¿no? Todo paciente con desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, cuando ausculten, o basta que digan el enunciado desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, es CIA hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Y ahí todo lo demás, ¿no? Si hay aumento del flujo pulmonar, si hay dilatación o crecimiento de las cavidades cardíacas, etcétera, ¿no?